Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. La semana se pasa rápido y gracias a Dios que nos ha cuidado durante este trayecto y nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos nuevamente y escudriñar su palabra. En la clase pasada terminamos en el versículo 18 del capítulo 1 y vamos a verlo rápidamente para poder avanzar a lo que corresponde hoy en esta clase, que es la carta a Éfeso. Y vamos a mencionar algunas citas. Les voy a pedir que tengan su libreta, su lápiz listo para que vayan apuntando las citas y posteriormente, ya en su tiempo de devoción con el Señor, ustedes puedan ver esas citas y seguir estudiando, seguir dando más lectura a estos, con más tiempo, a estos versículos que ahorita por cuestión de tiempo, por cuestión de la clase que se tiene que subir a la plataforma digital, no nos da mucho tiempo. Entonces, quiero que las apunten y después las puedan revisar con más calma en su tiempo de devoción con el Señor. En la clase pasada terminamos en este versículo, en el capítulo 1, versículo 18, que dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de venir después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando el Señor se refiere a que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, es, es, una, es un título que solo Él, en toda nuestra existencia como género humano, puede darse, porque Él ha sido el único que ha muerto y que ha resucitado. Él, bueno, en su ministerio Él resucitó a más personas, pero cuando nos dijo que Él pone su vida y también la puede volver a tomar, a esto se refiere de que Él ha sido el único ser humano porque murió como ser humano en la cruz, y al morir como ser humano Él tuvo el, el acceso directo al lugar de los muertos, y fue donde Él al momento de morir pudo pasar por el mismo camino que todos los demás seres humanos mueren, que al morir van al lugar de los muertos, y ahí fue donde Él, parte de su misión era llegar a ese lugar y poder tener esta parte de su plan que tenía que dejar ahí a Satanás y poder llegar y en su propio territorio vencerlo. De esta forma es como podemos entender que Él haya vencido a Satanás por las citas que les di la vez pasada, que son Efesios 4:10, 4 del 8 al 10, Judas 1:6, segunda de Pedro 2:4 y primera de Pedro 3:18. Estas son las citas que nos ayudan a que nosotros entendamos la victoria del Señor, que nosotros entendamos cuál ha sido el resultado de su sacrificio, que ha sido recuperar ese señorío él, que nosotros cuando cometimos este pecado como género humano, que nosotros perdimos, y en esa ocasión ya Satanás se constituye como el príncipe del mundo, y ahora con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al morir Él y vencerlo, ahora Él recupera ese señorío. Con este evento de su resurrección es la base de nuestra fe. Y para esto quiero que vean en sus Biblias la cita de Primera de Corintios 15, del 12 al 17, donde nos explica bien claramente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe.
Entonces vamos a cerrar este capítulo, hermanos, con esta cita, Primera de Corintios 15, del 12 al 17. Y, y con esto pueden ustedes ya entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho a Él Señor y Rey de este mundo. Y ya cerrando en esto, hermanos, ahora sí vamos a pasar a nuestra clase de esta tarde, que es la carta a la iglesia de Éfeso. En la carta de la iglesia a Éfeso, Éfeso era una ciudad que tenía un puerto, era una ciudad que tenía mucho comercio, con una población de 250,000 habitantes, más o menos, un poco más, un poco menos que la ciudad de Salt Lake City. Hay otras ciudades conurbadas con Salt Lake City, pero en sí la ciudad tiene alrededor de esos habitantes, 250,000 por ahí, un poco menos. Y en esta ciudad tenía un templo dedicado a la diosa Artemisa. Este templo en la antigüedad fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Sus acabados de mármol y algunos acabados de maderas preciosas lo hacían una de las maravillas del mundo antiguo. Algunos de los historiadores decían que desde cuando salía el sol en su caminar por el firmamento, no veía nada más hermoso que el templo de Diana. Eso es lo que ellos decían. Y tal vez eso fue lo que lo acreditó a que fuera considerado como una de las maravillas del mundo. En esta ciudad de Éfeso también tenían templos a uno de los emperadores, al emperador Domiciano, que era el que les imponía esta persecución a nuestros hermanos de esa época. Y en de esta forma, esa ciudad era una ciudad muy, muy religiosa, muy dada a las cosas espirituales. La diosa Artemisa o Diana era una diosa de la fertilidad, era una diosa romana que era considerada la diosa de la fertilidad y también diosa de los animales salvajes y, y de las tierras vírgenes, de las tierras salvajes, y también era considerada como la diosa de los partos. Si un matrimonio estaban esperando su bebé, a ella era a quien se encomendaban, porque ellos pensaban que ella era la diosa que iba a cuidar de ese embarazo y del alumbramiento. Por eso la consideraban la diosa de los partos. Tenía la ciudad esta tenía la iglesia de Cristo. Esta iglesia, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Y esta tal vez fue una de las iglesias más afortunadas y más sobresalientes que yo veo en el Nuevo Testamento, porque fue fundada por el apóstol Pablo. Tuvo predicadores o ministros como Apolos de Alejandría, Timoteo también ahí ministró, y el apóstol Juan, ahí también trabajó. Entonces, se imagina la calidad de enseñanza que ellos recibían, la calidad de maestros que tenía. Fue una iglesia por demás afortunada. La carta de los Efesios es una carta dirigida a esta iglesia. Y también en el libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 19 todo ese capítulo dedicado a esa iglesia de Éfeso. Y ahora lo que estamos estudiando en Apocalipsis es esta iglesia, es la primera que se menciona y es la recipiente de esta carta. Fue una iglesia muy prominente, muy destacada, y en eso tal vez tiene que ver la calidad de sus instructores que tuvo.
Fue una iglesia por demás muy, muy interesante, que en mi parecer fue muy, muy afortunada y muy bendecida, porque imagínense poder tener maestros, expositores como Pablo, Apolos, Juan y Timoteo y muchos otros más hermanos que pudieron haber ministrado ahí. Y ellos contribuyeron a que esta iglesia dejara esa huella, a que, a que hubiera sido tan fuerte, que pudiera sobrellevar tanta persecución y tantos tiempos tan difíciles, porque su enseñanza que ellos habían recibido fue sin duda de la mejor calidad posible. Y, y esto los hace a ellos una iglesia muy, 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 muy destacada. Y, y viéndolo así, pues vamos a, a empezar a continuar con nuestra clase. El templo al que les hacía mención ahorita en esta imagen que aparece en la diapositiva, no se ve como mucho ya, pero esa era la figura del templo de Diana. Ahorita ya son unas ruinas que es lo que representaba en aquel tiempo una gran obra de arquitectura. Esta, esta es una de las figuras de, de la diosa Diana, de Diana de los Efesios. Se, como ustedes van a ver, la figura está llena de bustos en el torso, porque era la diosa de la fertilidad. Y se ven esos partes de unos animales salvajes ahí a un lado, unos ciervos, que eran la parte de lo que también ella decían que era diosa. Entonces es lo que podemos rescatar, lo que podemos entender de la iglesia de Éfeso. Y ahora sí vamos a entrar directamente ya a lo que es la carta. En el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor Jesucristo es el que está dando esta revelación, y dice que Él es el que tiene las estrellas o los ángeles o los ministros en su mano derecha. Y lo habíamos visto en la vez pasada, que el que los tenga en su mano es un símbolo de que los está protegiendo, de que los está sustentando y de que Él está ahí protegiéndolos. Y dice, el que anda entre los 7 candeleros es en parte como la función de los sacerdotes que tenían en el tabernáculo, que estaban al pendiente de que el aceite no se acabara en los candeleros, de que el pan de la propiciación estuviera ahí y de todos los detalles que se encargaban para que el tabernáculo pudiera funcionar adecuadamente para todos los sacrificios y para todos los rituales que se hacían para con el Señor. Entonces el ver que el Señor está en la iglesia es una referencia que nosotros debemos de estar conscientes de que el Señor está siempre entre nosotros como su iglesia, de, de que Él camina, de que Él está sentado ahí a un lado de nosotros y está al pendiente de todas las cosas que nosotros los miembros de su iglesia, Él está pendiente de todos nosotros. Y Él está ahí para advertirnos, para animarnos y también para redarguirnos cuando sabemos que hemos hecho algo mal.
es esa parte de nuestra conciencia a la que el Espíritu habla, a la que el Señor habla y nos hace entender que hemos faltado en alguna de las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Y eso nos da la ventaja de saber en qué hemos fallado y poder pedir perdón a nuestro Señor. Y de esa forma poder continuar nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Y sin duda alguna también como cristianos nos hemos dado cuenta de que el Señor nos recompensa, nos bendice. Muchas veces de unas maneras que nosotros no entendemos, no esperamos, pero el Señor está ahí al pendiente de que nosotros tengamos también estas pequeñas o grandes recompensas que recibimos del Señor. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Esta cita me gustaría que la anoten y puedan consultarla después para que puedan ir fortaleciendo más su entendimiento de estos versículos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Al estar el Señor entre nosotros como iglesia, es obvio que Él se va a dar cuenta de nuestro estado. Muchas veces nos acercamos a Él en oración y no necesitamos decirle, Señor, me está pasando esto o me está pasando aquello, porque Él ya sabe. A veces conviene expresarlo, conviene decirlo, pero el Señor ya lo sabe, el Señor ya se da cuenta de cómo está yendo nuestra vida. Y también se da cuenta de todo lo que estamos haciendo. Cuando pienso en esto, me recuerda un canto que mientras trabajábamos en el colegio, en las escuelitas bíblicas de verano especialmente, había un canto que las hermanas le enseñaban a los niños, que decía, cada paso que das por la senda que vas, hay un Dios que te ve. Dice, Dios te ve, mira bien por dónde vas. Y ese pequeño canto que le enseñábamos a los niños, es un ejemplo bien claro que cada paso que nosotros damos en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en donde quiera que andemos, el Señor lo sabe, el Señor se da cuenta de todo eso y Él está ahí, se está dando cuenta de todo, no nos está viendo de la manera en la que nosotros vemos a nuestros hijos crecer, vemos que ya dejaron ese par de zapatos y ahora necesitan otros, ya necesitan también un pantalón de una talla más grande, porque ese ya le aprieta, y vamos viendo su crecimiento. De esa forma el Señor va viendo nuestro crecimiento, pero en una forma espiritual, de una forma que nuestro espíritu, Él lo está viendo, cómo va creciendo y cómo se va fortaleciendo. La segunda parte del versículo dice que no soporta a los malos y que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. La iglesia, con todo el conocimiento que tenía, recuerden que sus maestros como el apóstol Pablo, como Apolos, como Juan y Timoteo, eran maestros que tenían toda la instrucción directa del Señor Jesús, que entendían el camino de Él de una forma muy clara. Y al enseñarles a la iglesia, entonces ellos estaban bien preparados y podían claramente identificar cuando una doctrina no era la correcta. Y dice que había personas que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y esto me hace
una pregunta de que en mi caminar por este mundo he escuchado a muchas personas que son personas religiosas y que dicen, el apóstol de mi iglesia me ha enseñado esto y esto. Y, y yo digo, ¿les dicen apóstoles? Dice, sí, es el apóstol de la iglesia. Y puede ser una pregunta que tomemos en consideración para un estudio futuro, pero ahorita solamente me gustaría que consideraran cuando una persona les diga que hay un apóstol en su iglesia, que puedan estudiar un poco el libro de los Hechos en el primer capítulo del versículo 12 al 26 es donde se menciona los requisitos para los apóstoles. Y solamente voy a leer del versículo 21 en adelante para aclarar un poco este asunto, que dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estos son unos de los requisitos, hermanos, que se deben de cumplir para que una persona hubiera sido apóstol. Haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado en las nubes. Yo pienso que estos requisitos dejan fuera a cualquier persona que en este día se diga ser apóstol. La escritura dice que debió de haber sido testigo del ministerio del Señor Jesucristo, de su resurrección. Entonces, esto obviamente deja fuera a cualquier persona que hoy en día se quiera dar ese título de apóstol. Nosotros enseñamos lo que los apóstoles escribieron, pero eso no nos hace ser apóstoles. Nosotros tomamos escrituras de Mateo, de Juan, de Lucas, de los evangelios, de las cartas que escribió Pablo, de las cartas que escribió Pedro, de todo lo que ellos escribieron, nosotros enseñamos, pero nosotros no somos apóstoles, porque bueno, en lo personal, yo no fui testigo, yo no vi cuando bautizaron al Señor, cuando Juan el Bautista lo bautizó, yo no vi ninguno de los milagros que el Señor hizo, yo no vi cuando el Señor fue tomado en las nubes. Entonces eso me descalifica a mí para ser un apóstol. Puedo ser un predicador que tome esas escrituras y enseñe, pero no puedo tener ese título de un apóstol. Entonces, para que no se vayan a dejar engañar de que el apóstol me reveló esto, el apóstol dice que Dios le dijo, el apostolado, los 12 hombres junto con Pablo que el Señor escogió, ellos tuvieron esa tarea específica de escribir la escritura, y una vez que su escritura quedó aquí, ya es nuestro trabajo escudriñarla y estudiarla, pero no nos corresponde tomar ese título, no nos corresponde hacernos llamar a nosotros mismos como apóstoles, sino simplemente como estudiantes de su palabra. Hay mucho más material que cubrir en este aspecto, pero ahorita, por cuestión del tiempo, eso es lo único que vamos a ver ahorita.
Posteriormente, en el versículo 3, vamos a regresar al- a la escritura de Apocalipsis. En el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El haber sido instruidos también por su fundador y sus predicadores que tuvo, les dio a ellos una seguridad, una confianza muy grande en el Señor. Y eso les permitió fortalecer su fe y enfrentar los castigos que el Imperio Romano les imponía y permanecer fieles hasta la muerte, a pesar del dolor que las fieras les infringían, a pesar del dolor que les causaba una espada al penetrar sus cuerpos. Ese amor que habían conocido les daba eso. Esa enseñanza que ellos habían tenido les fortalecía su fe de esa manera que les permitía permanecer fieles hasta su muerte, que les permitía poder sobrellevar todo eso y poder entregar su vida al Señor. Pero nos vamos a dar cuenta de algo que a manera que sigue desarrollándose esta carta, este mensaje para ellos, nos vamos a dar cuenta que el Señor les dice que han dejado su primer amor. Y esto para mí cuando estaba estudiando todo esto, me causó un conflicto en mi mente de cómo podría yo entender de que ellos habiendo recibido una enseñanza tan pura, tan firme, tan fuerte de sus maestros, cómo fue que se pudieran haber olvidado de su primer amor. Es algo que todavía me causa un poco de conflicto entenderlo en lo personal, de cómo ellos podían soportar persecución, podían soportar tantas cosas que les pasaban en ese tiempo por la enseñanza que les dieron y a la vez olvidarse del primer amor que los había llevado al Señor Jesucristo. Sí, es a manera personal que me crea conflicto, pero tal vez ustedes sí lo puedan entender. En una cosa que sí entendí es que ellos como iglesia tenían que enfrentarse a muchas cosas. Si recuerdan al principio de la clase mencioné que estaba el culto a Diana, que era por demás una tentación muy fuerte para todos los habitantes, y estaba el culto al emperador, que era una cosa obligatoria de que si no los venerabas como dioses, te acarreaba la muerte. Esos eran los dos frentes a los que ellos se enfrentaban. Y encima de todo eso, tenían que soportar que dentro de la misma iglesia hubiera personas que estaban tratando de enseñarles otra cosa que no era la sana doctrina. El Señor les dice que se den cuenta de dónde han caído, que se den cuenta de dónde han caído, que recapaciten, que pidan perdón lo, por lo, por lo que han caído y que hagan otra vez las obras de su primer amor, que vuelvan a tomar ese ímpetu que tenían al recién convertirse al cristianismo. No sé si ustedes recuerden la, la fecha de su bautismo cuando ustedes se entregaron al Señor, que al momento de ser bautizado y salir del agua, es el momento más limpio y más puro que uno va a estar, porque todos los pecados han sido perdonados ahí y está empezando uno como un bebé recién nacido la vida espiritual.
y no hay ni un pecado porque todos han sido perdonados y empezamos a dar nuestros primeros pasos y tarde o temprano nos enfrentamos con una falta y, y esa es la que más nos duele porque sabemos que hemos cometido un pecado ya en nuestra vida con el Señor y nos causa mucho dolor y nos arrepentimos y tratamos de seguir adelante sin volver a caer en ese error. Pero ese amor, ese cariño que tan entrañable que sentimos por el Señor es lo que nos motiva a seguir adelante, a poder seguir creciendo espiritualmente y es lo que el Señor les pide a ellos, que recuerden ese sentimiento que tenían al empezar su camino con Él y que hagan ese esfuerzo por reavivar ese amor por Él, porque dice que si no, no recapacitan, ya en el versículo 5 les advierte de que si no recapacitan, dice, vendré. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recordemos, hermanos, que la iglesia es del Señor y, y la obra permanece porque es de Él. A veces no, uno a veces piensa, no, es que este predicador es muy elocuente y él hace que el ministerio del Señor florezca. El ministerio del Señor florece porque Él es el que da el crecimiento. Cuando nosotros predicamos su palabra, puede ser que no sea el mejor maestro como yo, que no en ningún momento me considero yo uno de los mejores maestros, para nada. Yo soy un simple estudiante que quiero compartir lo poco o lo mucho que he podido entender del camino del Señor y se los quiero compartir a ustedes. Entonces, el, al yo hacer eso, simplemente hacer sonar estas palabras del Señor, Él es el que da el crecimiento y en ninguna manera depende de lo que yo diga o deje de decir. Por eso el Señor les advierte de que se arrepientan y regresen a ese camino que el Señor les ha dado. Dice, pero tienes esto en el versículo 6. Dice que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Esta iglesia, hermanos, de, de entrada sabemos que tenían esa lucha contra, contra la persecución, tenían esa lucha con el imperio romano, tenían la lucha de la tentación contra el culto ritual a Diana y tenían en la iglesia, había estas personas que querían disuadirlos de que la doctrina del Señor Jesucristo les permitía hacer cosas que ellos decían no tenían ninguna consecuencia. Los nicolaitas se les dice así porque seguían las enseñanzas de Nicolás de Antioquía. Este señor, este hombre, enseñaba que la libertad a la que el Señor Jesucristo nos había traído nos liberaba de muchas cosas y que nuestro cuerpo en sí era un vaso desechable, que lo que entrara al cuerpo, lo que estuviera en el cuerpo tenía muy poca importancia porque era algo que iba a deshacerse, a perderse y que no tenía consecuencia. Entonces él estaba en favor de, de la prostitución ritual que ofrecía el culto de Diana. Él decía que no había ningún problema en participar de eso porque pues el cuerpo de una forma u otra se iba a hacer polvo y no tenía nada de malo en participar de esos cultos. También les permitía, lo que él decía, les permitía comer de lo sacrificado a los ídolos porque sostenía que es
es comida nada más, no tiene nada que ver que haya sido sacrificada o no a un Dios, entonces tú la puedes comer, es lo que él les decía. Y otras cosas que él sostenía o que permitía era que podían incluso tener sus esposas en común. Y era un tipo de poligamia y todas esas cosas eran las que este Nicolás quería imponer en la iglesia. Y, y eran de las cosas de las que el Señor les decía que estaba contento de que ellos rechazaban esas enseñanzas, de que rechazaban todo lo que Él les estaba queriendo imponer. Y, y era algo contra lo que ellos también tenían que luchar. Entonces, de esta forma, hermanos, el Señor Jesucristo termina esta carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y de esta forma, me gustaría, hermanos, que pensemos en lo que el Señor nos ha dicho, que nosotros como sus hijos, como su iglesia, tenemos que resistir al mundo, tenemos que resistir a las personas que entran a la iglesia y que quieren imponer un tipo de doctrina que no es sana, y que tenemos que luchar a veces contra nosotros mismos para que no caigamos en desánimos o que no caigamos en cosas que nos vayan separando de nuestro Señor Jesucristo. En la epístola del apóstol Juan, la primera carta, el capítulo 2, del versículo 15 al 17, dice de esta forma: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas palabras del apóstol Juan, hermanos, el mismo apóstol que escribió esta carta de Apocalipsis, nos insta a que nosotros podamos resistir todo esto, que no nos dejemos seducir por el mundo, que no nos dejemos arrastrar por cualquier tendencia que el mundo tenga. El estar complacientes con el mundo es entristecer al Señor. El estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia es razón para que el Señor se entristezca, que su espíritu se contriste. Y esto es lo que el Señor nos dice, nos advierte: no busquen esas cosas del mundo, todo eso va a pasar. Sus cuerpos son santos, cuídenlos y mantengan su fe, sean fuertes en su fe, porque al que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, hermanos, es un gran aliento estar seguros de la fidelidad de nuestro Dios y saber que podemos siempre acudir a Él, poder depender de Él y saber que aun cuando las pruebas y las persecuciones sean de lo más atroz, podemos saber que después del descanso de nuestro cuerpo encontraremos esa gran recompensa que el Señor nos ha prometido. Vamos a terminar aquí, hermanos, y en nuestra próxima ocasión que Dios nos permita reunirnos, vamos a seguir con la epístola, con la carta a la iglesia de Esmirna. Que Dios les bendiga, hermanos.